¡Asesino! ¡Netanyahu! ¡Asesino! 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 Especial para todos los palestinos. Hoy es el 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Coincide con la declaración de las Naciones Unidas de repartición, la resolución de dividir Palestina en dos estados, un estado árabe y un estado sionista. Esa es una fecha muy negra para el pueblo palestino, porque los palestinos se negaron siempre a dividir el territorio palestino de ninguna manera. Y esto porque también tenemos la historia de que está hablando de que los palestinos en el 1900, antes de la declaración Balfour, después de la Primera Guerra Mundial, había simplemente un 4% de judíos en Palestina y que vivían perfectamente en paz con todo el pueblo palestino y no había ningún conflicto. En la Primera Guerra Mundial y después del triunfo de los países occidentales contra el Imperio Otomano y la caída del Imperio Otomano, se decidió dividir el mundo árabe entre países vencedores de la Primera Guerra Mundial, entre Francia. Supongo que lo sabéis todo esto, pero yo quería hacer un poco de introducción a lo que estamos celebrando hoy, y por eso es que como tenemos mañana dos manifestaciones, a falta de dos manifestaciones, y por eso hay poca gente hoy aquí. Una es sionista. Hay dos manifestaciones convocadas por lo menos. Esperemos que haya una de la tarde, que estamos todos en la manifestación por la tarde, porque evidentemente una manifestación que llevara el terrorismo no es una manifestación a favor del pueblo palestino, sino para justificar algunas posiciones políticas de algunas organizaciones que yo no voy a entrar aquí a calificar, ni voy a entrar en conflictos con esta gente. De todas maneras, yo os pido a todos que todos estemos mañana a las 6 en Atocha para partir desde Atocha hasta Callao y gritando en voz alta a favor del pueblo palestino, porque el pueblo palestino sigue sufriendo ese genocidio ya reconocido por el Tribunal Penal Internacional y reclamado al señor Netanyahu y a su ministro de Defensa, pero que en realidad en los países occidentales aún siguen apoyando ese genocidio, y eso es lo que más duele a los palestinos, que incluso se han quedado solos ante el peligro. Los países árabes miran para otro lado. Muchos compañeros aquí me preguntan qué hacen los países árabes, muchos me preguntan, yo al mismo tiempo me pregunto qué hacen los países occidentales, que se reclaman defensores de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, y eso, la situación, lo que está pasando el pueblo palestino ha demostrado que todo es una falsedad. Todo es una falsedad, porque hablar de derechos humanos solo para el hombre blanco y preferiblemente el rubio con ojos azules. No cuentan los países del tercer mundo para nada, y por lo tanto debemos de estar alerta, porque el fascismo vuelve. El fascismo vuelve no solo aquí, sino por culpa de una nueva versión de lo que es el sionismo, es una versión de lo que es el nazismo, es una versión que damos de contrapuesta al ario que viene el sionista, aprovechando la religión judía. Es una religión como otra cualquiera, puede ser respetable como otra cualquiera, pero el movimiento sionista que asumió en la religión judía para crear una etnia que nunca existió, y hablan de semitismo y antisemitismo y calificando quién es el semita, quién es el no semita. Los palestinos somos los primeros semitas, porque además el semitismo es una digamos invención de unos expertos lingüistas alemanes para definir
idiomas y no definir razas, porque las razas no existen, se han mezclado tanto que no se puede hablar de razas en ningún sitio del mundo. Y de manera que el semitismo se refiere a idiomas semitas de tribus que han salido de la península arábiga y han ido buscando, digamos, donde se puede calarse para hacer su ganado y todas esas costumbres. Y no todas esas historias de la Biblia, de un pueblo elegido. Yo me pregunto, ¿qué pueblo elegido? ¿Qué Dios puede elegir a un pueblo contra otro? Eso es una situación que tenemos todos que plantear. Muchas cosas de estas que mucha gente se cree que hay un pueblo elegido, que hay una tierra prometida, que todo eso, esos cuentos, que eso demuestra que el Dios es un Dios inventado a medida del sionismo. Y por lo tanto, aquí tenemos que estar luchando para parar. Lo más importante actualmente es parar el genocidio en Gaza. Israel, después de conseguir, digamos, el alto el fuego en el sur del Líbano, ahora se dedica un poco a machacar aún más al pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania. No olvidemos también en Cisjordania, que está también siendo perseguidos todo aquel que se opone a la ocupación. Palestina está ocupada desde el 1948. No desde el 7 de octubre. El Gaza está sitiada por mar, por tierra, por aire, hace 18 años. Hace 18 años a Gaza no entraba ni el agua, no entraba ni la luz, no entraba la gasolina, no entraba la comida y todo esto. Y muchos se dicen que el conflicto empezó el 7 de octubre. El conflicto conflicto no es conflicto, el genocidio, porque Israel cuando empezó decía una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Por eso para ellos nosotros no existimos, ya estamos amortizados según el movimiento sionista. Esto tenemos que tenerlo siempre presente, porque el genocidio no empezó el 7 de octubre, no empezó por la operación que ha hecho la organización Hamas, sino empezó en el 1948 con la expulsión de más de 800.000 palestinos a los países limítrofes. A pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas, siguen esperando en campos de miseria en los países árabes alrededor. Los países árabes alrededor, los regímenes árabes, todos los regímenes árabes están impuestos por Estados Unidos y por Europa y se han mantenido gracias a esto. El mundo árabe tiene que revolucionarse, tiene que sacarse esa morraña de gente que solo sirve a los intereses del sionismo y a los intereses de Estados Unidos, abandonando a los pueblos árabes a su miseria, a su estado, a su situación. Y por lo tanto, yo aquí os invito a seguir luchando y que mañana nos veamos otra vez en la manifestación de las 6 de la tarde. Muchas gracias por escucharme. Gracias. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Al centro. Bueno, decir que la resistencia palestina es un ejemplo para todas y todos nosotros alrededor del mundo. Si hay algo que es un ejemplo de internacionalismo, es la resistencia palestina. ¡Viva la lucha del pueblo palestino y viva la resistencia palestina! Voy a leer un comunicado de un palestino, compañero periodista Said Alami, que nos sirve como manifiesto pues para todos los pequeños grupos que hemos aportado aquí: Madrid Solidaria con Palestina, la Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén, Tierra y Culturas, Manifestación Palestina, Todo Suma, Yayoflautas Madrid, Ronda de la Dignidad de los Pueblos, Paz, Soberanía y República, No a la Guerra, Derechos Humanos contra Delitos de Odio, Libias y Libios por los Derechos Humanos contra las Guerras. Muchas gracias a todos. Este es el comunicado. El ininterrumpido genocidio en Gaza que el ejército israelí lleva a cabo día y noche sin descanso desde hace 14 meses no solo ha puesto al descubierto diáfanamente la extremada barbarie de la ideología sionista, sino que también la complicidad activa, no pasiva, de la llamada civilización occidental.
encabezada por el imperio estadounidense, que desde hace un siglo no cesa de repartir muerte y terror por el mundo. Todas y cada una de las decenas de miles de bombas arrojadas sobre Gaza, que han cegado la vida de más de 56.000 civiles palestinos, 12.000 siguen bajo los escombros y que han causado heridas y mutilaciones a más de 120.000 palestinos, son de fabricación estadounidense, regalados a Israel, bombas que contienen hasta 1 tonelada de explosivos cada una, que ha totalizado en 14 meses lo equivalente a 5 bombas atómicas, como la arrojada por Estados Unidos sobre Hiroshima. Así tenemos el calorcito de ahora. Alemania está en la segunda posición de países que han suministrado a Israel armas, municiones destinadas a cegar la vida de la población palestina, a sabiendas de que decenas de miles de niños, mujeres, ancianos y civiles en general son asesinados con estos suministros bélicos. Otros países de Occidente, como Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, etc., no han quedado atrás en cuanto a la participación en este verdadero linchamiento del pueblo palestino en Gaza, mientras la mayoría del resto de países de Occidente permanecen en silencio, sin tomar la más mínima medida de castigo contra Israel. Al mismo tiempo, los regímenes árabes, en una aplastante mayoría lacayos de sus amos de Washington, Londres y París, no se han quedado atrás en este linchamiento de Gaza, tanto en ayudas masivas a Israel vía terrestre, aérea y marítima, como en mantener un silencio sepulcral sin la más mínima acción contra Israel, e incluso encarcelando a cientos de activistas por haber expresado su apoyo a la resistencia palestina o por criticar a Israel. La entrada de la valiente y honrada resistencia libanesa en la guerra apoyando a Gaza es tratada con igual modo por los regímenes occidentales y árabes. Sin embargo, la heroica resistencia palestino-libanesa, apoyada por sus aliados revolucionarios en Yemen e Irak y por el gobierno de Irán, saldrá victoriosa, no cabe duda, lo cual está siendo paralelo a poner en evidencia, como nunca antes, la muy vergonzante sumisión de las potencias de Occidente al poder sionista, representado por la Organización Mundial Sionista y la inmensamente gran banca sionista, dueños y fundadores del Estado terrorista de Israel. Esta sumisión de los regímenes es del todo contraria a la posición mayoritaria pro-palestina y antisionista de sus pueblos, en una escandalosa violación diaria de los principios democráticos que rigen teóricamente la vida política en Occidente. Esta esquizofrenia política, regímenes, pueblos, ocurre también en el mundo árabe, con la diferencia de que allí la mayoría de los regímenes nada tienen que ver con la democracia, ni siquiera teóricamente. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Desde el Jordán hasta el Mediterráneo. ¡Viva! ¡Viva! Compañero. Ildefonso. Bien, gracias por vuestra presencia. Las horas estas son muy intempestivas para quien trabaja y para quien tiene tareas familiares, y el hecho de estar aquí ya es una expresión de voluntad y de solidaridad con el pueblo palestino y los pueblos de Oriente Próximo que se encuentran amenazados por una verdadera acción terrorista internacional
que no solo es una acción del Estado de Israel. Yo quisiera poder reflexionar un minuto con vosotros. ¿Pensáis que el Estado de Israel podría mantener esta guerra criminal que mantiene si no fuera por el apoyo de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Francia, de Rusia, de España? Es decir, hay un apoyo internacional contra el Estado de Israel. Unos le envían dinero y otros le envían carbón. En la reciente reunión de los BRIC en Rusia ha habido delegados que han planteado: si ustedes están en contra de los crímenes que se cometen contra el pueblo palestino, no vendan más carbón al Estado de Israel para que mantenga sus centrales nucleares y pueda llevar a cabo el genocidio. Esa voz ha sido desoída, como si no hubiera existido. Cuando nosotros hablamos de la resistencia palestina, solo puede sostenerse con la ayuda internacional, con la solidaridad internacional. ¿Es el gobierno español solidario con el pueblo palestino? No, pero hace trampas. Porque podía no ser solidario, pero no hace trampas. Pero hace trampas hablando de que reconoce el Estado palestino. ¿Qué Estado palestino? Está reconociendo la ocupación organizada desde 1948. Está reconociendo el incumplimiento de cientos de resoluciones internacionales que demandan en forma diferente que pare la agresión del Estado de Israel contra los pueblos de la zona. Y España es cómplice abiertamente de esta situación. Hace unos días, la portavoz de Podemos en las Cortes Generales se dirigía al gobierno. Quizás se dirigía al ministro, que sabía poco del tema, no estaba en el negocio, y le preguntaba que por qué eran tan cínicos, que por qué mantenían la venta de armas con Israel y lo negaban. El ministro de Transporte no lo pudo negar, pero tampoco dijo la verdad. Y la verdad es que el Estado español ha mantenido en todo momento el apoyo político, diplomático y comercial a los crímenes del Estado de Israel. Por eso me parece sencillo que hoy día unos pocos nos vengamos a manifestar ante esta embajada. Porque yo no creo que el mejor sitio de las manifestaciones sea el Paseo Prado, como si fuéramos de juerga, como si fuéramos de paseo. No, el mejor sitio es la embajada del Estado de Israel, la embajada norteamericana, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la propia Moncloa española. Hay que dirigirse a las instituciones. El pueblo español espera un llamamiento claro y concreto dirigiéndonos a las instituciones que son culpables, que son responsables del genocidio, en la forma de complicidad. Complicidad. Y hablando de complicidad, todos y todas sabéis que hay una resolución de la Corte Penal Internacional que demanda la detención inmediata de Netanyahu y de su ministro de la guerra. ¿Está España dispuesta a acceder a esa detención? Estados Unidos no es miembro del Tribunal Penal Internacional, pero España sí. ¿Ha dicho España algo de que detendría al criminal Netanyahu? Ni una palabra. Ahí está la razón de fondo de la complicidad política internacional. Y esto nos lleva a una consideración. El Estado de Israel solo puede proceder de manera criminal contra lo que está haciendo contra la población civil, porque cuenta con el apoyo internacional de toda una serie de estados del este y del oeste. Hay una complicidad internacional y en eso hay que establecer un paralelismo con nuestro país. El Estado de Israel se constituyó gracias a una resolución contraria al derecho de Naciones Unidas, impulsada por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Por eso se constituyó el Estado de Israel, con todos los parabienes de Naciones Unidas. ¿Y cómo creéis que se
admitió al régimen criminal de Franco en Naciones Unidas de la misma manera. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña promovieron el reconocimiento de Franco y al reconocer a Franco reconocieron sus crímenes. Crímenes que no están juzgados, crímenes que nadie quiere hablar, que todo el mundo esconde debajo de la cama. Por eso tenemos un paralelismo con el pueblo palestino. También nosotros, desde 1939, soportamos un régimen que no tiene que ver nada con los respetos y derechos democráticos, que no tiene que ver con la soberanía popular. Por eso estamos íntimamente movidos por la defensa del pueblo palestino y de los pueblos de Oriente Próximo. Y solo nuestra movilización puede ser digna si apuntamos a la victoria de los pueblos contra el imperialismo, a la victoria de los pueblos contra el sionismo. No hay otra manera. El acuerdo que se acaba de tomar de alto el fuego es totalmente perentorio. El Estado de Israel no respeta el alto el fuego. Al día siguiente se bombardeaba Beirut, al día siguiente se bombardeaban las fronteras. No respeta ningún alto el fuego. Por tanto, la lucha política, la lucha militar, la lucha en general debe mantenerse en la zona para evitar el desastre, para evitar un genocidio aún mayor del Estado de Israel y de sus aliados, los Estados Unidos de Norteamérica y también el Reino de España. Y para concluir, deciros, compañeros y compañeras, que mañana que hay una manifestación donde hay todo tipo de posiciones políticas, debiéramos poder quedar en un sitio común para formar diferentes cortejos, que sería, por ejemplo, en la esquina del Paseo del Prado con la calle Atocha, de manera que pudiéramos situarnos en una parte de la manifestación donde se subrayara la necesidad por parte del Estado español y del gobierno español de romper con Israel, de romper económicamente, de romper diplomáticamente, de acabar con toda complicidad. Por eso digo claramente que solamente esperamos la victoria, y la consigna de la victoria es muy clara: desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el